continuación se nos presenta la siguiente figura geométrica, la cual debemos dibujar técnica y constructivamente. El ejercicio nos presenta la siguiente información que debemos precisar y calcular: el área en metros cuadrados y perímetro en pies. También se nos pide determinar la coordenada absoluta XY del punto B, de este punto. También se nos pide determinar la distancia y los valores del delta X y delta Y desde el punto A al punto C. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto C. También se nos proporciona en el punto A una coordenada absoluta. En este caso, el valor de esa coordenada es de menos 9.6 en X, 7.5 en Y, que es el valor de esa coordenada. También se nos proporciona radio de círculos, distancias, un ángulo, tangencias y cuadrantes de círculo. Muy bien, comenzamos. Vamos a iniciar el dibujo en AutoCAD a partir de este menú Start Drawing, iniciar dibujo. Siempre hay que tener en cuenta que al iniciar vamos a escoger un template para apoyar nuestro dibujo, una plantilla, y en este caso para 2D vamos a utilizar ACAD DWT. Damos clic aquí en ACAD DWT. Luego, desde el menú de aplicación, que es este que estoy señalando acá, donde se encuentra el logo en la parte superior izquierda del programa, clic, y vamos a salvar nuestro dibujo. Damos clic aquí en Save As, clic aquí en Drawing, y lo vamos a salvar bajo este mismo nombre. En mi caso, como ya lo tengo, me va a pedir reemplazar, le voy a dar Save, y lo reemplazo. Lo siguiente es que en la barra de estado tenemos que tener activada esta herramienta de nombre Dynamic Input, que es la entrada dinámica de la orden que le damos a través de los comandos al programa. También debemos de cerciorarnos de que nuestro espacio de trabajo sea Drafting Annotation para 2D. Para digitar nuestras unidades, ejecutamos el comando Units a través del alias UN. Aquí en las unidades, si nosotros nos fijamos en el dibujo, se nos dice que las de escala sean en metros, unidades lineales decimales, unidades angulares grados decimales y precisión una cifra decimal. Estando en AutoCAD, definimos entonces las unidades lineales de tipo decimal y la precisión en un valor de una cifra después del punto. Las unidades angulares que sean grados decimales, que la precisión sea de 0.0, una cifra decimal. Y la inserción de escala que sea en metros. Teniendo estos valores configurados de nuestras unidades de dibujo, damos clic en OK. Luego debemos desactivar esta rejilla de manera temporal, y eso lo hacemos a través de la herramienta Grid Mode, que se activa y se desactiva su visibilidad con F7 o con clic
Damos clic y nuestra rejilla ha desaparecido, haciendo mención de que esa rejilla sirve para apoyar en un plano cartesiano a través de este icono que estoy señalando, llamado icono del sistema de coordenadas del usuario, ¿sí? O en inglés UCS icon. Analizando la figura, la parte más fácil, a partir de la cual voy a comenzar el dibujo, es desde su lado o lados inferiores. En este caso se nos proporcionan dos círculos, uno de radio 2.2, otro de radio 1.8, separados a una distancia de centro a centro de 10.2. Y estando en la viñeta Home, a lo largo del ribbon, en la cinta de herramientas, en el panel Propiedades, defino los colores que voy a utilizar para dibujar y crear nuestra figura. Para la figura original voy a utilizar amarillo y voy a utilizar cian o azul celeste para las líneas guías. Y estando en la figura voy a definir mi primer círculo, cuyo valor de radio es 2.2. Para eso voy a utilizar el método de centro y radio, teniendo activada, como dije hace un momento, Dynamic Input. Voy a digitar, donde tenga mi cursor, la letra C, que es el alias o nombre corto del comando circle. Voy a dar un Enter. Y la instrucción me dice que defina o especifique un punto central de círculo. Le voy a dar clic en cualquier punto de pantalla, teniendo en cuenta que en la medida que yo mueva el cursor, los valores de coordenadas, que son las cifras que se van cambiando y que vemos ahí, en X y Y, son las que definen nuestro punto. Entonces, clic en cualquier lado de la pantalla y el valor de radio es 2.2. Luego le voy a dar un Enter para salir del comando. En la figura, si nosotros vemos acá, nos dice que desde el cuadrante inferior al próximo cuadrante inferior del círculo de radio 1.8 hay una distancia de 10.2. Vamos a AutoCAD y tenemos que tener también activada nuestra herramienta OSNAP, ¿sí? En la barra de estado inferior. Propiamente tenemos que tener activada la ayuda de dibujo cuadrante, que es la que nos determina los cuadrantes de círculo. Para ello digitamos P-Line escribiendo PL, que es la orden, sería la orden del comando. Le doy un Enter y desde el cuadrante inferior trazo una polilínea de 10.2. Entonces escribo 10.2 y le doy un Enter para salir del comando. Luego voy a trazar este círculo cuyo valor de radio es de 1.8 y si vemos, coincidentemente el cuadrante inferior está apoyado en el extremo final de la línea 10.2, en nuestro caso una polilínea. Regresamos a AutoCAD, hacemos el círculo de 1.8
digitando C de Circle, Enter, definimos nuestro punto central y el valor de radio de 1.8. Para apoyarlo desde el cuadrante inferior, este punto, a este punto, tenemos que hacerlo con el comando Move y teniendo activada la ayuda de dibujo Quadrant de los Snap. Digitamos M de Move, Enter, seleccionamos el objeto, Enter, y lo desplazamos desde su cuadrante inferior al extremo final, endpoint, de la polilínea. Para ello tenemos que tener activada también endpoint. Muy bien, estando ahí, voy a cambiar de color para encontrar los centros de los siguientes círculos. En este caso me voy a dirigir a este círculo y si nosotros vemos en el círculo, a partir del centro hay una distancia o desfase en X de 2.5 y en Y positivo ambos valores de 6.8, ¿sí? 2.5, 6.8. Cambio a color cian y digito P-Line y teniendo activada el Snap y la ayuda de dibujo Center para encontrar efectivamente el centro del círculo. Damos clic aquí en el centro, recuerdo los valores, 6.8 en Y, hacia arriba a 90 grados, 6.8. Y así a la izquierda, o mejor dicho a la derecha, 2.5. Entonces trazo aquí 2.5 y ya tendría, dándole Enter, este centro. Luego actualizo el color a amarillo para dibujar el círculo original de nuestra figura geométrica de valor de radio 3.5. Entonces, digito C de Circle y el punto de centro de ese círculo es el extremo final de esa línea y su valor de radio es 3.5. Entonces ya he encontrado este círculo. Ahora podemos ver acá en nuestra figura que hay una línea que es tangente a este punto y tangente en este otro extremo, ¿sí? La línea va desde ese punto a ese punto. No tiene ningún valor y es tangente a esos dos círculos. Entonces, para poder dibujar en AutoCAD una polilínea tangente a dos círculos, vamos a hacer uso de geometría aplicada. Para ello voy a borrar esta línea de referencia que he creado anteriormente con la tecla suprimir o con el comando erase. Voy a dibujar una polilínea que vaya desde este centro a este centro. Recordando Center activado de los Snap. Voy a cambiar a color cian para dibujar desde el centro del círculo a este otro centro una polilínea.
Luego, y en este caso voy a utilizar un tercer color, voy a utilizar el verde para dibujar desde la mitad de esta polilínea un círculo cuyos extremos de cuadrante lleguen hasta estos nodos. Para ello necesito tener activada la ayuda de dibujo Midpoint. Voy a digitar C, Enter y localizo el Midpoint. Clic y ahí comienzo a definir mi círculo y lo voy a extender hasta los extremos finales de la polilínea temporal. Vamos a trazar un nuevo círculo. Este lo voy a hacer de color rojo y lo voy a trazar desde este punto de intersección entre la polilínea en cian y el círculo verde. El valor de radio de este nuevo círculo va a ser la resta del valor de radio del círculo A menos el valor del círculo B. Voy a hacer uso de dos comandos. List para saber los valores de esos radios. Leí Enter, me dice seleccionar el objeto y selecciono el círculo A. Doy un Enter y veo que el valor de radio es de 3.5. Ese es el valor de radio del círculo A. El círculo B, toco el círculo, un Enter para ejecutar el mismo comando y el valor es de 2.2. Entonces voy a digitar el comando mat, que es la calculadora de AutoCAD, y voy a restar el valor de este círculo, 3.5, menos el valor de radio de este otro círculo, 2.2. 2.2, Enter, y el nuevo círculo de color rojo, su radio será de 1.3. Y lo hacemos concéntrico a este círculo que acabo de seleccionar. Digito C, Enter, me pide un centro, selecciono el endpoint, clic, y yo ya sé que el valor de radio es de 1.3. Digito 1.3 y ya tengo ese círculo. Posteriormente, actualizo a color cian y voy a hacer una polilínea desde esta intersección a esta intersección. Desde aquí hasta acá, trazo una polilínea, un P-line, desde aquí, clic, hasta acá. Y para eso necesito tener activada la ayuda de dibujo Intersection. Le voy a dar clic en ese punto y luego un Enter. Muy bien, para encontrar la primera tangencia, voy a extender esta polilínea hacia el círculo amarillo. Para extenderla voy a ejecutar el comando extend con el alias EX y doy un Enter. Me pide seleccionar el objeto hacia el cual voy a extender, selecciono
el círculo amarillo, luego doy un Enter y toco la polilínea. Entonces, esta exactamente sería, según los principios de geometría aplicada, el valor de mi primer punto tangencial. Si yo me acerco a la figura, aquí podemos ver un símbolo en este punto que indica que es tangente. Lo mismo en este otro. Para ello, entonces, necesito tener activada la ayuda de dibujo Intersection y la ayuda de dibujo Tangent. Voy a actualizar a color amarillo porque es parte de la figura geométrica original. Digito P-Line y a partir de este punto de intersección o extremo final, ahí marcó la tangencia, me fijo que me marque la siguiente tangencia. Y ahí lo podemos ver, Tangent. Y voy a dar un Enter. Luego los círculos y líneas de referencia los elimino. Ya no los necesito. Puedo ir limpiando ya la figura. Si ven aquí ya hay un pequeño corte. Eso lo hacemos entonces con el comando trim. Si ejecuto tr, que es el alias, y doy un Enter y otro Enter, automáticamente he seleccionado los elementos cortantes del dibujo y procedo a cortar el segmento que ya no necesito. Muy bien, voy a actualizar el color cyan para construir las líneas guías de referencia. Me piden que desde el centro del radio de círculo de 3.5 a 45 grados y con una distancia de 9.5 exista otro centro que define el círculo de radio 2.8. Para ello necesito tener activada la ayuda de dibujo Center y en el Polar Tracking 45 grados. P-Line me dice especificar el punto inicial de polilínea. Voy a especificar este centro. Me fijo una figura, 45 grados y una distancia de 9.5. Entonces a 45 grados, una distancia de 9.5. Estando ahí en el extremo final, este extremo final, he encontrado el centro del círculo de radio 2.8. Entonces ahora actualizo el color amarillo y voy a hacer un círculo digitando C de Circle, Enter, me pide el punto central del círculo y va a ser este endpoint. Clic en ese endpoint, voy a digitar de radio 2.8. Escribo 2.8 y le doy un Enter. Ahora el dibujo o el ejercicio nos pide que tracemos de la misma manera, ¿verdad?, que lo hicimos anteriormente, una polilínea tangente al círculo. Y aquí podemos observar las tangencias. Tangente al círculo de radio 3.5 y tangente al círculo de radio 2.8. Para ello entonces hacemos el uso de geometría aplicada. Voy a actualizar a color verde desde el midpoint. Circle digito antes, Enter, y desde el midpoint
de la polilínea, trazo mi círculo cuyo valor de radio estará definido de centro al centro de cualquiera de los dos círculos, ¿sí? De extremo a extremo. Luego voy a digitar la siguiente operación amparado en el comando mat de AutoCAD, restando el valor del círculo grande de radio menos el valor de radio del círculo más pequeño. Este valor de círculo, si nos apoyamos acá, de radio, es de 3.5. Si tocamos acá, es de 2.8. Esa es otra manera práctica de encontrar los valores de los radios de círculo. Entonces, este de aquí es 3.5 y este de acá es 2.8. Vamos aquí, mat, y 3.5 menos 2.8. Y el radio de mi círculo temporal es de 0.7. En este caso, digito C de círculo, Enter, y el círculo rojo lo voy a dibujar desde este punto. Entonces, clic en este punto y el valor de radio, 0.7. Luego, en Cyan, trazar una polilínea, P-line, desde este centro hasta la intersección del círculo verde con el círculo rojo. Clic, le doy un Enter. Posteriormente voy a extender con la ayuda del comando Extend hacia el círculo amarillo la nueva polilínea. Una vez hecho eso, he encontrado la primera tangencia, por lo cual voy a digitar el comando P-line actualizando el color amarillo. PL, Enter, desde la primera tangencia y la ayuda de dibujo Tangent activada. Cerco el nuevo círculo acá, clico donde se marca la tangencia. Borro los elementos que temporalmente he creado. Enter. Ahora analicemos este extremo de aquí, en donde a partir del centro del círculo de radio 1.8 hay una distancia en X de 3 y en Y hay una distancia de 8 para encontrar el centro del círculo de radio 4. Entonces digito una polilínea de 3 en X y 8 en Y. Actualizo al color cian y ahora digito P-line y desde el centro trazo en X una distancia en valor de polilínea en X de 3 y otra distancia de 8. Y aquí ya he encontrado el centro del círculo de radio 4 unidades. Actualizo el color a amarillo, digito C, Enter, me pide que defina un punto central, clic en este punto y el radio va a ser de 4, Enter. Con el comando Erase voy a borrar estos dos segmentos. Muy bien, teniendo ese círculo, vemos que entre ambos círculos, entre el círculo de radio 1.8
y de 4 hay un arco de manera tangencial en estos extremos. Hay un arco cuyo valor de radio es de 9. Para ello vamos a ejecutar el comando circle C Enter, y dentro de las opciones la que vamos a escoger es esta de acá, TTR. Vamos a encontrar dos tangentes, aquí está, tangent, tangent, y un radio, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar esta opción y me dice que define el primer valor de tangencia. El primer objeto tangente va a ser este círculo, voy a dar clic en este punto, y el otro le voy a dar clic en este punto. Y el valor de radio es de 9. Entonces, cuando nos pide el radio, escribimos 9 y tenemos nuestro círculo. Luego, con la ayuda del comando trim, TR, Enter y otro Enter, procedo a cortar lo que no necesito dentro del dibujo. Y ahora me fijo que desde este centro del círculo que acabo de construir o crear de 4 de radio, se encuentra otro círculo de la misma dimensión de radio de 4. Para ello voy a trazar desde este centro y amparado en estas dimensiones una polilínea guía de referencia que tenga un valor en X de 10.5 y en este caso no es necesario trazar una de 8 porque ya tenemos este centro. Y en Y sería entonces otro valor de 2, 10.5 y 2. Voy a actualizar el color cian, P-Line, Enter, y desde el centro, ayuda de dibujo centro, voy a digitar 10.5, ¿sí? Y en Y el valor de 2. Entonces digito 2 y ya he encontrado el centro en este extremo final, si lo podemos notar acá, de nuestro próximo círculo de radio 4. Entonces en este caso actualizo el color amarillo, digito C de circle y clico para encontrar el punto central en el extremo final de esa polilínea y el valor de radio sería de 4. Entonces digito 4 cuando nos pida el radio y tenemos esos dos círculos. Y borro esa línea o esa polilínea guía de referencia. Luego hay una polilínea que es tangente a estos dos círculos que tienen el mismo grado. Y para hacerlo voy a trazar una polilínea desde el centro del primer círculo al centro del segundo círculo. Y Enter. Luego voy a trazar una segunda polilínea y la puedo trazar desde aproximadamente desde acá, puede ser desde aquí, eso es indiferente, y la trazo a
180 grados y no importando el valor de su longitud, la trazo al siguiente punto y le doy un Enter. Aquí vamos a considerar lo siguiente. Nosotros vamos a restringir, de estas dos polilíneas vamos a definir como número 1 esta polilínea y como número 2 esta otra. Yo necesito que la número 2 sea paralela en este sentido, paralela a la línea polilínea 1. Para ello voy a hacer uso de un comando especial, gc parallel. gc parallel me define o me restringe paralelamente un objeto a otro. Entonces esto de acá de GC significa Geometric Constraint. En español sería geometría o restricción de geometría. Entonces le doy clic aquí donde dice GC Parallel y me dice que seleccione el primer objeto. El primer objeto va a ser este, clic. Ahora voy a seleccionar el segundo objeto, clic. Y ambos objetos ya son paralelos. Este de aquí es paralelo con este. ¿Sí? Bien. Ahora yo necesito definir las tangencias. ¿Sí? Y la tangencia la defino en estos dos puntos por medio del comando gc tangent. Voy a restringir a este círculo tangencialmente esta polilínea. Digito gc tangent, toco el círculo, cualquiera de los dos lo puedo tocar y como la línea es paralela a la que va de centro a centro, en ambos círculos va a ser tangente. Entonces toco el círculo, luego toco la polilínea y ya es tangente en esos dos puntos. Luego puedo proceder a borrar cada una de las restricciones porque ya no las necesito, con clic derecho y clic en Delete. Voy a borrar la polilínea de referencia de centro a centro y voy a igualar el color a amarillo esta polilínea. Y eso lo hacemos por medio del comando matchProp. Digito MA, que es el alias, toco matchProp y voy a igualar el color amarillo esta polilínea porque es parte de la figura original. Ahora necesito hacer este corte que está en este extremo. Para eso entonces voy a digitar trim, TR, enter y otro enter y comienzo a cortar este extremo. Si las tangencias están bien referenciadas no va a haber ningún tan solo problema. Ya tengo entonces esta polilínea tangente a estos dos círculos. Geométricamente, lo único que nos queda es construir o crear este arco, que sería por medio de un círculo de radio 20, que sea tangente a este círculo de 4 de radio y tangente a este círculo de 2.8. En este caso, como el círculo de radio 20 es parte de la figura original, voy a actualizar el color amarillo. Digito C de Circle y no voy a definir un punto central, sino que la opción
tangent radius es para encontrar las dos tangentes o definir las dos tangentes y el valor de radio. Clic en esa opción y la primera tangencia va a ser este círculo y la segunda tangencia va a ser este otro círculo. Y cuando nos pida el valor de radio, escribimos 20. Y ahí podemos ver que se ha dibujado este nuevo círculo. Luego, con trim, tr, enter, voy a cortar lo que no necesito, que sería estos extremos de acá, de círculo, este extremo de aquí, clic. Y lo único que me quedaría sería cortar, y sin salirme del comando, estos extremos de círculo que no necesito. Mismo este de acá. Entonces ya tenemos la figura completa. Lo único que ahora necesitamos unir todos sus segmentos. Y para ello entonces lo hacemos por medio del comando join. Digitamos J, enter, y por medio de un ring crossing seleccionamos todo el objeto y le damos enter y ya tenemos dibujado nuestra figura geométrica. El ejercicio, como inicialmente lo mencioné, nos pide precisar el área en metros cuadrados y perímetro en pies. ¿Sí? Aquí lo podemos notar. Entonces, para calcular lo que nos pide, lo podemos hacer con list, pero en este caso también lo podemos hacer con el comando area, enter, y aquí, como se trata de una polilínea, seleccionamos la opción object. Clic aquí en object, seleccionamos la figura y el área es de 299.4 metros cuadrados, porque fueron las unidades que programamos en AutoCAD. Área 299.4 metros cuadrados. Esa sería nuestra área. El área de esta figura. Ahora, el perímetro lo da en metros lineales. Tendríamos que convertirlo a pies. ¿Sí? El perímetro es de 149.4 metros lineales. ¿Sí? 149.4 metros lineales. Eso tenemos que convertirlo a pies y para ello entonces vamos a hacer uso del comando mat y si ya he olvidado el dato del perímetro, aquí lo podemos ver, 149.4. Entonces escribo aquí 149.4. ¿Sí? Y aquí me fijo en dos cosas. Me fijo en que las unidades de tipo son lineales. Aquí lo podemos ver. Y dice convertir de metros. Y este valor que dice convert to se refiere convertir a de metros a pies. Entonces, en este caso, escojo aquí pies y el valor a convertir es este, 149.4, y el valor convertido es de 490.15 pies. Valor de perímetro, y lo voy a anotar por acá, perímetro es de 490.15
o 0.2 si lo redondeamos a una cifra decimal como lo pide el ejercicio, y es, por último, el ejercicio nos pide que calculemos o que determinemos el valor XY del punto B. Para nuestro caso, sería el valor de esta tangencia. Sin embargo, tenemos que desplazar, antes de encontrar ese valor, nuestro dibujo a esta coordenada del punto A. Esa coordenada es de un valor de 9.6, 7.5. Entonces a ese valor tenemos que moverlo y lo hacemos por medio del comando move. Ejecutamos M de move, ese es su nombre corto, enter, seleccionamos el objeto, seleccionamos el punto ahora base que nos está pidiendo AutoCAD, sería desde este endpoint. Y el valor sería menos 9.6, desactivando el Dynamic Input, escribimos en la línea de comando, acá, en esta barra de acá, llamada línea de comandos, escribimos menos 9.6, 7.5. Menos 9.6 en X, 7.5 en Y y Enter. La figura se ha desplazado. Doble clic en el scroll o ruedita del mouse y podamos visualizarlo. Bien, entonces para definir el valor de coordenada XY del punto B, lo hacemos por medio del comando ID. Digito ID, Enter, y voy a clicar en este extremo final. Clic, y el valor de coordenada es de 7.8 en X, 16.0 en Y. Y por último, calcular el valor del delta X y del delta Y desde el punto A al punto C. El punto A es este valor de tangencia hasta este. Nos pide calcular la distancia de los valores del delta X y del delta Y. Muy importante tener en cuenta que no es de C a A, sino de A a C, porque si no, entonces los signos se invierten. El valor de distancia sería desde el A a C. Y si nos fijamos bien, el valor del delta X sería negativo a la izquierda de X y hacia arriba de Y sería positivo. Y por medio de la ayuda del comando DI, dist, enter, calculo desde este extremo final, clic, hasta la mitad, midpoint, ahí vemos la distancia, es de 7.7. Y como mencioné hace un momento, el valor del delta X es negativo, menos 1.7, y el valor del delta Y es 7.5. Muy bien, con esto hemos finalizado la figura. Nos vemos hasta la próxima. Take